Hola, bienvenidos al reto Bradbury de Atrapados sus páginas. Estamos el día número 18/17 porque tuvimos un problema técnico con el audio anterior. Y les voy a compartir el segundo y el tercer cuento del libro de El Llano en Llamas. Estoy leyendo esta edición muy bonita que tengo desde la preparatoria. Le tengo mucho cariño y bueno, a ver qué les parece este cuento. La Cuesta de las Comadres. Los difuntos Torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieran en Zapotlán no tiene ninguna importancia porque tampoco a mí me querían allí. Y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los torricos no la llevaban bien con todo el mundo. Seguido había desavenencias, y si no es mucho decir, ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra. Con todo, y que cuando el reparto, la mayor parte de las Cuestas de las Comadres nos había tocado por igual a los 60 que allí vivíamos, y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres era de los Torricos. El coamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico. Y la docena y media de lomas verdes que veían allá abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo, alguien se iba, atravesaba el guardaganado, dando está el palo alto, donde está el palo alto, y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta, y además era buen amigo de los torricos. El Cuamil, donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol que daba por el lado de arriba, allí donde la ladera deja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover, y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas, como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien, y los elotes que allí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que se comía necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en Cabeza del Toro. Con todo y eso, y con todo, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llega a cada rato ese viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada, ni pelearse con nadie. Es seguro que sobraban ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que le vuelan a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando, también, venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los torricos. Antes desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán, en cualquier hora del día
y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y, por más que el aire las mueve de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse. Mitote, como si el lugar les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso, únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del Cerro de la Media Luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos, y de allí a saber qué bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la Cuesta de las Comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes, y era fácil ver cuántos montes de maíz y de calabaza amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos allí decían que hacía muy buen tiempo, y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la Cuesta de las Comadres. Luego volvían los torricos, avisaban que venían desde antes de que llegaran, porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a la Cuesta de las Comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar a un arriero. Entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado, primero porque estaba cayendo en una tormenta de esas en el que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después, porque no sabía a dónde iba. De cualquier modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna comenzó a oscurecer, y cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los torricos. Les dije, ese que está allí, tirado, parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más ha estado dormido. Ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para que se despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. No, no te creas. Nomás está tantito atarantado porque Odilón le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de allí y vámonos. Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito
y sonó igual que si le hubiera dado a un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos venían siguiendo, los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían, hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes los torricos, sentados junto a mi casa de la Cuesta de las Comadres. A Remigio Torrico yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche. Y este año también. Por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucede como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la luz de la luna cuando llegó el torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de un rato. A mí me gustan las cosas derechas y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal y tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros y la aguja de Aria trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó. Ahora sí ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado, se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo, pero era tan amigo mío, mi hermano, como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilón. Ya lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría un lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, y yo diciéndome, era algo duro de entendederas, y le gustaba encarrerarse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba. Y eso es lo que quiero saber. Si te dijo algo o te quiso quitar algo o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no tenía nada que ver. Oye, me atajó el torrico. Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego, ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy a prisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido el par de chivos que tenía. Y no fue con los 14 pesos de Odilón con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme al chivito chiquito allí metido porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas
que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilon, sea quien sea el que lo mató. Y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza. ¿De modo que fui yo? Le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse él de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de Arria y que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, ensarté la aguja y sin esperar otra cosa, se la hundí a él cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo, y allí la dejé. Luego, se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o no supo qué hacer, soltó el guango y volvió a engarruñarse, nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de Arria del ombligo y metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón, y sí, allí lo tenía. Por no más, dio 2 o 3 respingos, como un pollo descabezado, y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije, mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon, fueron los alcareces, alcares, alcar, alcaraces, o de nuevo. Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon, fueron los alcaraces. Yo andaba por allí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraces. Se le dejaron ir encima, y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía de haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos. Pero todos estaban borrachos, Odilon y los alcaraces y todos. Y de pronto se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y le apuñalaron, apeñuscaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso se murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta pescadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido, y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, y mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio, se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Estaba fuerte. Está fuerte, crudo, triste, pero muy, muy interesante el cuento. Vamos con el siguiente. Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor.
La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio mucho coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca de mi papá, que mi papá le regaló para el día de su santo, se la había llevado el río. Era ri- el río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora, el chapaleo. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y cantando por los prejuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana, Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar. Pero al volverse, se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo.
Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito, capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, y que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos lo esperaba, allí estaban en el corral revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá ahora por la tacha, que no quiere que vaya a resultar como sus otras dos hermanas. Al sentir que se quedó muy pobre, viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre, y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tan tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados con el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal, o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda, y cada vez que piensa en ellas, llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados, para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera, donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y la tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río.
que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su pérdida. Qué fuerte. Ay, ay, ay. Bueno, pues que terminamos los dos cuentos del día de hoy. ¿Qué les pareció? Ayúdenos con un like si les gustó alguno de los cuentos. Dejen un comentario también que otro libro les gustaría que leyera. Eh, Síganos en YouTube, Instagram y todas las redes. Ahora les voy a compartir u- dos poemas del libro de Pablo Neruda, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Son el poema 2 y 3. Empezamos con el número 2. En su llama mortal la luz te envuelve, absorta, pálida, doliente, así situada, contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes, y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido negro. De la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma. Y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. Oh grandiosa y fecunda y magnífica esclava del círculo que en negro y dorado se sucede, erguida, trata y logra una creación tan viva, que sucumben sus flores y llena es de tristeza. Vamos con el número 3. Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola terrestre, en ti la tierra canta. En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye, como tú lo desees y hacia donde tú quieras. Márcame mi camino en tu arco de esperanza y soltaré en delirio mi bandada de flechas. En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas, y eres tú con tus brazos de piedra transparente donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida. Ah, tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Y bueno, con eso terminamos el- los días 2 y 3 del reto Bradbury. Ojalá con este video no tengamos el problema que tuvimos el día anterior. Y bueno, si te gustó cualquiera de estos poemas y cuentos, por favor, pues bueno, déjanos un like, un comentario y síguenos en nuestras redes. Tenemos también cuenta de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. Entonces, por favor, síguenos en todas las redes. También si tienes libros que quieras donar para proyectos como Adopta un Libro o para escuelas públicas, por favor, llévalos a los eventos de Adopta un Libro. Hacemos eventos cada semana. Ahorita vamos para el evento 145, que es una tertulia literaria. Ojalá nos puedan acompañar. Los quiero mucho. Mi nombre es Andrés Vargas y seguimos el día de mañana con otro video del reto Bradbury. Hasta luego. Bye.